En esta clase vamos a revisar todo lo referente a las lesiones de las extremidades, cuál va a ser la atención primaria y brindar los primeros auxilios. Las lesiones osteomusculares son muy frecuentes en pacientes que presentan algún tipo de accidente o mecanismos traumáticos. Casi siempre tienen apariencias dramáticas, como lo vemos en las imágenes que se presentan en la parte inferior de la diapositiva, donde la deformidad de la extremidad es muy aparente, el dolor que generan es muy alto y pues realmente son muy dramáticas cuando se presentan. Pero realmente causan muy poco compromiso inmediato de la vida o inclusive de la extremidad. Es decir, podremos decir que son muy aparatosas, causan mucha impresión, pero realmente pocas de ellas van a comprometer o van a poner en riesgo la vida o la función de la extremidad. Es importante que nosotros podamos diferenciar o clasificar este tipo de lesiones, y parte del objetivo de esta clase es saber qué tipos de lesiones hay, cómo las podemos clasificar y cuál sería el orden de prioridad en su atención. Las lesiones las podríamos clasificar o podríamos tener diferentes tipos. Una de ellas sería las lesiones que son potencialmente mortales, es decir, aquellas que ponen en riesgo de manera inminente la vida. Aquellas que no tienen riesgo para la vida, pero que presentan lesiones asociadas potencialmente mortales, o que este tipo de lesiones comprometan la funcionalidad o la vitalidad de la extremidad. Y por último, los traumas aislados, sin riesgo vital ni sin riesgo funcional. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en las lesiones potencialmente mortales casi siempre encontramos las amputaciones o las fracturas de la pelvis. Todas estas podríamos considerarlas potencialmente mortales porque existe, aparte de la lesión musculoesquelética, una lesión de un vaso sanguíneo o de algún tipo de estructura vital. En estos casos, las amputaciones, acuérdense que hay, cuando son amputaciones de extremidades grandes, como en el caso de la tibia, en el caso de la pierna al nivel del fémur, en el caso del brazo a nivel del húmero, la pérdida de sangre puede ser muy excesiva. Y hay que recordar que no todas las amputaciones tienden a ser mortales. Por ejemplo, si me amputo la falange del dedo meñique, pues obviamente esto no va a generar ningún riesgo mortal para su atención. Las fracturas de la pelvis son el ejemplo de fracturas que quizá el hueso no representa una lesión mortal, pero las estructuras tanto vasculares, o sea, los vasos sanguíneos, como las estructuras abdominales que pueden estar en riesgo, son las que representan o condicionan la tasa de mortalidad alta para este tipo de pacientes. Entonces son ejemplos de fracturas que pueden, de lesiones musculares u óseas, que pueden poner en riesgo la vida de manera rápida. El segundo ejemplo eran aquellas lesiones que no son o no ponen en riesgo la vida, pero que por sus lesiones asociadas pueden ser potencialmente mortales o que comprometen la extremidad. El ejemplo podríamos decir aquí lesiones que tienen algún tipo de nervio asociadas, o algún trauma orgánico. Por ejemplo, si yo tengo una fractura de las costillas, podríamos decir que hay posibilidades de que tenga una lesión a nivel pulmonar o a nivel cardíaco, y esto pudiera poner en riesgo la vida. Puedo tener una fractura del fémur, como la que se ve en la imagen inferior izquierda, una fractura del fémur, pero que es expuesta, y entonces tengo lesión vascular asociada, tengo lesión de los músculos, un riesgo muy alto de infección, y que esto pudiera hacer que la extremidad se pudiera comprometer completamente, o sea, que terminara en una amputación. O lesiones menores, como la que se ve ahí del dedo, donde pues obviamente este tipo de lesión parece ser muy sencilla, pero que si no se atiende de manera oportuna o de manera adecuada, pudiera terminar en la amputación del dedo, o inclusive de la mano, si es que existe un proceso infeccioso que condicione a una necrosis o una infección de los tejidos blandos. Entonces son lesiones que en sí la propia lesión no genera un riesgo inminente, pero que sus complicaciones pudieran hacer que el paciente pudiera perder la función de la extremidad o inclusive comprometer su vida. Y por último, las fracturas aisladas sin riesgo vital ni funcional. Estas son las que son más comunes en el deporte y son quizá en las que nos vayamos a centrar más en esta clase.
Son fracturas casi siempre aisladas o luxaciones, o sea que comprometen la articulación. Si ustedes se fijan en los deportes, cuando ocurren este tipo de lesiones traumáticas, pues evidentemente van a ser producto de intercambios de energía muy altos, muy importantes, choques entre dos jugadores, barridas, golpes directos, y entonces esto puede hacer que el atleta sufra algún tipo de lesión, pero a pesar de que son muy aparatosas, no ponen en riesgo la vida ni la función de la extremidad. Podríamos tener ejemplos como esta luxación del codo, una luxación de la rótula o una fractura de tibia y peroné. ¿Cómo vamos a realizar la revisión primaria? Acuérdense que dentro de nuestro protocolo ABCD siempre lo vamos a llevar a cabo, pero en este tipo de pacientes nosotros ya damos por entendido que el paciente quizá no tenga ningún compromiso de la vía aérea, ningún compromiso a nivel de la columna cervical, y entonces el A y el B podríamos decir que están resueltos, o sea, el paciente va a estar respirando, el paciente no tuvo un golpe en la cabeza o un golpe en la región cervical, pero es probable que por el tipo de lesión sí pueda haber alguna lesión vascular o alguna lesión circulatoria asociada, o sea, con una pérdida de sangre. Entonces en el C sí tenemos que revisar si hay o no una pérdida de sangre para en ese momento nosotros tratar de detenerla. El D, pues rara vez los pacientes van a tener una lesión neurológica, por el contrario, presentan mucho dolor. El dolor es el que los mantiene en ese momento muy despiertos, muy reactivos. Va a estar quejándose casi siempre el paciente, y acuérdense que este tipo de lesiones nos concentramos en la exposición, o sea, revisar bien las extremidades del paciente, revisar su función, revisar que no tengan ningún otro tipo de lesión asociada y que nosotros podamos ver si el paciente es capaz de salir, si tenemos que asistirlo o inclusive si tiene que ser derivado. Tenemos entonces que tener énfasis en nuestra revisión primaria, primeramente si hay un sangrado externo, o sea, una hemorragia, si hay una hemorragia interna, o sea, que pueda existir una pérdida de sangre pero que esté oculta, o una fractura de los huesos largos que no sea muy evidente en ese momento. Entonces esto tenemos que poner énfasis en el C y en el E. ¿Por qué mencionamos esto de la pérdida oculta de sangre y sobre todo relacionada a la fractura de huesos largos? Porque en este cuadro que viene en el libro del PHTLS nos menciona cuál puede ser la cuantificación de pérdida de sangre en este tipo de lesiones. Si ustedes se fijan, en la parte superior viene una costilla fracturada, puede sangrar 125 mililitros en lo que se forman los factores de coagulación, en lo que se estabiliza el sangrado o en lo que se delimita la zona donde estuvo el sangrado y se genera un hematoma, puede haber una pérdida de 125 mililitros. Pero por el contrario, en las fracturas de la extremidad superior, como puede ser tibia, peroné, fémur o inclusive la pelvis, los sangrados pueden llegar a ser desde 500 hasta más de 1000 mililitros en las de pelvis. Es decir, que el paciente puede tener pérdidas del 30, del 40 o hasta del 50% de su circulación total, y esto puede comprometer la vida del paciente. Hay que recordar que en estos pacientes puede llegarse a presentar por la pérdida de sangre oculta un estado de shock hipovolémico hemorrágico. Entonces, dentro de mi revisión primaria, la prioridad del manejo debería de ser parar el sangrado. Si yo sospecho de un sangrado exteriorizado, como en el caso de una amputación, pues yo tengo que hacer o una presión directa cuando es una fractura expuesta en la mano, en el antebrazo, cuando es una lesión más grave como una amputación, pues el uso de un torniquete. Acuérdense que lo más importante es detener la pérdida de sangre para evitar el estado de shock hemorrágico en el paciente. Número 2, inmovilizar la extremidad. O sea, ya que tengo controlado mi sangrado, me enfoco en el E, y en el E acuérdense que es la exposición de ver las lesiones exteriorizadas, y entonces en estos casos cuando hay una presencia de deformidad y que sospecho que hay algún tipo de fractura o luxación, tengo que inmovilizar la extremidad. La función de la inmovilización va a ser muy importante porque esta va a evitar que se generen mayores lesiones. Acuérdense que evitamos con esto la lesión secundaria, o sea, el hueso ya se rompió o la articulación ya se luxó, pero si yo no la inmovilizo, está inestable y puede generar lesiones secundarias. Puede ser mayor lesión muscular, o si el paciente no tenía una lesión vascular, al momento en el que no se inmoviliza y el hueso se está moviendo, ahí es donde puede romper los vasos sanguíneos o lastimar algún tipo de nervio. Entonces, la inmovilización tiene una función
fundamental para evitar las lesiones secundarias. La inmovilización se puede lograr, como se ve en la imagen superior, con férulas ya prefabricadas de materiales que son rígidos o semiflexibles, en los cuales la estabilidad que se logra es muy buena para poder trasladar al paciente. Pero hay ocasiones en donde no contamos con este tipo de recursos y podemos lograr una inmovilización igual de efectiva con un cartón, con un par de vendas, y a veces esto lo criticamos mucho, ¿verdad? Ah, mira, lo inmovilizaron con un cartón, pero es mejor colocar ese cartón y lograr ese tipo de inmovilizaciones a dejar al paciente sin nada. Evidentemente, todo este tipo de evaluaciones para el sangrado y el evitar alguna lesión a nivel vascular lo hacemos en la letra C. La revisión secundaria es aquella que hacemos una vez que ha pasado todo el evento caótico y lo que puede poner en riesgo la vida o la funcionalidad del paciente o de su extremidad. Es decir, cuando ya lo tenemos controlado y ya está un poquito más estable, puede ser dentro del terreno de juego o inclusive cuando ya lo sacamos y lo estamos revisando fuera de la cancha, es cuando nos enfocamos en los signos y síntomas, es decir, saber si el paciente tiene dolor y qué tanto dolor tiene como para administrarle en ese momento un medicamento. Si hay zonas donde hay entumecimiento, pérdida de la sensibilidad o pérdida del movimiento, para nosotros detectar o sospechar sobre una posible lesión del nervio periférico. Si hay una deformidad aparente, que esto nos relacionaría a una lesión del hueso o una lesión articular, o si hay una herida con exposición del hueso o del músculo, que esto se consideraría una fractura expuesta, la cual nosotros tendríamos que tratar para evitar las posibilidades de infección. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos pasos los realizamos en la letra E, que es cuando ya hacemos una evaluación secundaria del paciente. Cuando nosotros hacemos el E, tenemos que enfocarnos en diferentes aspectos. ¿Cuáles son los que nosotros debemos de enfocarnos? Pues los que tenemos a la mano y los que son más sencillos para poder realizar en el terreno de competitivo o en la zona de competencia. Es decir, la observación. Afortunadamente en las extremidades nosotros podemos tener una guía y es decir qué tan alineada está. Si el paciente lo ponemos en la posición anatómica normal y si tiene alguna discrepancia de una pierna sobre la otra, pues nosotros sospechamos de esa deformidad. Si hay heridas aparentes desde un hematoma o que esté inflamado, o en el caso de fracturas expuestas, si hay una salida de hueso sobre la piel, pues obviamente esto nos va a condicionar a un mayor riesgo. El libro menciona el escuchar y esto habla sobre el uso de aparatos como el ultrasonido Doppler o como el estetoscopio para detectar algún tipo de soplo, pero la verdad es que esto no lo hacemos en la cancha, esto se hace en un hospital y se hace una vez que el paciente está estabilizado y que fue derivado hacia una unidad de atención definitiva. Entonces esto lo vamos a omitir. Nosotros lo que nos tenemos que enfocar, aparte de la observación, es en la palpación. Si nosotros tocamos y se siente una crepitación, o sea, como si tocáramos una bolsa de papel que cruje, que hay piel que está colgante, que hay una sensación perdida o una sensación aumentada, pérdida de la movilidad, sensación de entumecimiento, que hay hipersensibilidad, o sea que con que toquemos o rocemos poquito la piel el paciente sienta mucho dolor. Todas estas son cuestiones que sí podemos hacer con nuestras manos en la zona de competencia y que nos van a orientar a una lesión osteomuscular importante. Todos estos casos, pues obviamente nosotros tenemos que tener una información previa a todo esto. Es decir, el paciente ya tenía una lesión antes y esta solamente fue una agudización. El paciente ya se había estado quejando de una lesión y esto solamente fue algo que culminó ese tipo de problemas. ¿Cuál fue el mecanismo de lesión? Y esto es algo que siempre hemos mencionado en las clases anteriores, conocer la cinemática del trauma. ¿Cuánto tiempo lleva la lesión? O sea, si a lo mejor ya hubo algo en el primer tiempo y en el segundo tiempo solamente terminó de romperse. Si el paciente se estuvo quejando durante la semana o días previos de una lesión. Y obviamente tenemos nosotros que tener un conocimiento básico de los antecedentes que tiene el paciente. Esto muchas veces lo logramos cuando somos
parte del equipo médico ya destinado a un equipo deportivo, y entonces nosotros estamos constantemente en los entrenamientos, estamos constantemente en los procesos de rehabilitación y de recuperación, y por eso nos es muy fácil identificar a los pacientes que ya tenían lesiones previas. Esto va a ser de suma importancia, y esto habla sobre la comunicación que tenemos que tener entre el cuerpo médico, el personal técnico como el preparador físico o el entrenador y los atletas. El punto importante va a ser entonces tratar de descartar el compromiso vascular, tratar de descartar la exposición de estructuras óseas, o sea que el hueso no haya salido de la piel por la posibilidad de infección, y un factor que se llama síndrome compartimental. Ahorita lo vamos a mencionar con mayor detalle porque esto sí sería algo urgente y que podría condicionar la funcionalidad de la extremidad. El compromiso vascular o las fracturas expuestas, no siempre las fracturas expuestas van a ser hueso así totalmente de fuera como lo habíamos visto en imágenes anteriores. Una fractura expuesta se puede considerar inclusive puntiforme, como en este caso, donde el hueso salió y una vez que se alineó la fractura, el hueso se mete o se regresa a su zona intracompartamental, y entonces solamente queda la lesión cutánea. Cuando a veces vemos este tipo de lesiones decimos, ah, mira, pues solamente se raspó la piel, se le abrió la piel, pero no sospechamos de la fractura, y entonces es importante que tengamos en cuenta que esto ya se considera una fractura expuesta porque hay una comunicación del exterior con el hueso. Entonces es importante que las fracturas expuestas no siempre van a ser tan aparentes con el hueso de fuera, y muchas veces van a ser puntiformes, o sea, no siempre se van a presentar como en este caso donde se ve la tibia completamente fuera, porque el colgajo cutáneo obviamente es muy, muy escaso. Entonces hay que tener siempre en cuenta que veamos una lesión de la piel, poder sospechar sobre una fractura expuesta. ¿Qué es esto del síndrome compartimental? Bueno, hay que recordar que los músculos se encuentran cubiertos por una fascia, un tejido que los mantiene con una contención, y que hace que se distribuyan en los diferentes extremidades. Un ejemplo muy claro es la extremidad inferior, donde por ejemplo los músculos tibiales y peroneos están en estos grupos, o podríamos decir en estas fascias, y esto es a lo que llamamos nosotros compartimentos. Estos compartimentos, pues obviamente van a delimitar estas fascias o estas zonas musculares. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un golpe, una lesión o un traumatismo y hace que la sangre se coleccione dentro de la fascia o dentro del compartimento, entonces esto va a generar una compresión interna. O sea, la sangre o el volumen que se genera en esa zona hace que el nervio que transcurre por ahí, que el músculo que transcurre por ahí se esté presionando, y entonces no haya un flujo adecuado de sangre y hay una subsecuente necrosis. Esto es a lo que se le llama síndrome compartimental. Obviamente no es tan común en este tipo de accidentes relacionados a la actividad física y en el deporte. Es más común en accidentes de muy alta energía, como en choques automovilísticos, caídas de motocicleta, o cuando sobre todo son atropellados los pacientes, o sea que la llanta pasa por encima de la pierna, cuando son aplastados con algún mecanismo externo. Esto es cuando es más común que se presente el síndrome compartimental. Es importante que sepan que esto puede existir, pero no es tan común en el deporte. ¿Cuál va a ser el tratamiento de los pacientes con lesiones osteomusculares? En primer lugar, tenemos que hacer una evaluación, como ya lo mencionamos, pero sobre todo el manejo del compromiso vascular. ¿Cómo voy a lograr ese manejo del riesgo de lesiones vasculares? Pues bueno, número uno, hay que reducir la fractura. Esa fractura no puede estar inestable, esa fractura no puede estar, el hueso no puede estar fuera de su alineación, y entonces esto es lo que se le llama reducir. El reducir es alinearla, es ponerla en su lugar, y esto es algo que nosotros tenemos que hacer en la zona de donde ocurrió el accidente. Podemos lograrlo de muchas formas. Una es como en esta imagen, donde se tiene un inmovilizador. Esto nos va a ayudar a reducir la fractura, pero sobre todo a mantenerla estable.
Los pacientes obviamente deben de tener, una vez que se estabiliza y se inmoviliza la fractura, deben de tener una consulta con un especialista, en este caso el que se dedica a la revisión o al tratamiento definitivo de las lesiones osteomusculares es el ortopedista. ¿Cuáles serían los fundamentos de la inmovilización? Pues número uno, prevenir que se generen lesiones nuevas, o sea, lesiones secundarias y que se siga dando el sangrado. Esto también, acuérdense que cuando ponemos ejemplos de lesiones vasculares, una es que se rompan o se desgarren los vasos sanguíneos, pero también hay otro tipo de lesiones en donde el vaso sanguíneo se comprime o se oblitera, que es como doblar una manguera. La manguera no se rompe, pero si se dobla, igual sigue sin pasar agua. Lo mismo ocurre en los vasos sanguíneos. No necesariamente se tienen que romper, sino que si se doblan o si se llegan a ocluir, pues no hay un flujo adecuado de sangre, y esto puede ocurrir también en las fracturas. Entonces, la inmovilización no solamente evita el desgarro de los vasos sanguíneos, sino que va a devolver el flujo de sangre cuando los vasos sanguíneos están doblados u obliterados. Y en muchos de los casos también alivia el dolor. Acuérdense que el hueso, cuando está inestable y se está moviendo, ese cizallamiento del hueso y del periósteo es lo que genera mayor dolor. Una vez que se inmoviliza, el paciente descansa de ese tipo de dolor. Como ya lo mencioné, podría realizarse con férulas prefabricadas, o nosotros podríamos fabricar algún tipo de férula o de inmovilizador con un cartón y con vendas. El libro menciona algunos puntos clave, pero a mí me gusta resumirlos como en este cuadro amarillo, es decir, qué es lo que tenemos que hacer en las fracturas expuestas. Número uno, inmovilizarlas para evitar que se genere mayor lesión. Número dos, agregar solución estéril y apósitos, cubrirla con apósitos estériles, o sea, agregar agua y cubrirla para evitar que se siga contaminando. En la zona de competencia o en la zona del accidente no se realizan curaciones. O sea, si yo sospecho de una fractura expuesta, no le voy a echar isodine, no le voy a echar jabón, no le voy a echar alcohol, porque ese tipo de sustancias pueden incrementar el riesgo de necrosis del tejido. Entonces lo único que tengo que hacer es mantenerlo lo más limpio posible. Si no tenemos soluciones estériles, entonces no le agregamos nada. No le podemos echar agua de la llave, no le podemos echar agua ni de los botes del garrafón, porque no sabemos si ya están contaminados, y esto pudiera inclusive agregar el riesgo de infección. Entonces lo único que hacemos es cubrirla. Este tipo de lesiones tienen que ser tratadas en menos de 8 horas para disminuir el riesgo de infección. O sea, si una fractura expuesta ocurrió en el terreno de juego, vamos a poner un ejemplo, en el fútbol soccer, y el campo es empastado, es probable que haya pedazos de pasto, de tierra, arena, inclusive a veces hasta piedritas pueden estar dentro de la zona entre la fractura del hueso y la piel, y entonces estas no las vamos a quitar en el terreno de competencia. El paciente tiene que realizarse algo que se llama aseo quirúrgico, o sea, se tiene que pasar al quirófano y se tiene que lavar con soluciones estériles y colocar antibióticos intravenosos para evitar la infección. Entonces, en resumen, el tratamiento de una fractura expuesta debe de ser en el medio hospitalario, por lo tanto el paciente tiene que ser derivado lo más rápido posible. Lo que sí es bien común son las fracturas cerradas o abrigadas. Un ejemplo de estas serían las fracturas de la diáfisis humeral, como en el ejemplo que se ve en el video, donde un paciente sufre un mecanismo de rotación forzada, o sea, una parte del húmero va hacia un lado, la otra parte va hacia el otro, y este mecanismo de rotación hace que sufra una fractura a nivel de la diáfisis, como se ve en la radiografía, una fractura espiroidea de la diáfisis humeral. ¿Cuál sería el tratamiento en estos casos? Pues ya lo dijimos, si se fijan ahí alguien llega y lo que hace es estabilizarlo o inmovilizarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de evitar una mayor lesión tanto de los vasos sanguíneos como del nervio, y entonces en estos casos derivarlo a que se le dé el tratamiento definitivo en un hospital. ¿Cuál sería el tratamiento definitivo en estos casos? Pues el tratamiento es la inmovilización, puede ser con un brazalete como en la parte superior para que se le dé una contención y el paciente pueda tener algo de actividad. Esto dura a veces de 3 a 4 meses con este tipo de aparatos para que consolide la fractura, o en algunos casos son candidatos a cirugía, colocación de un clavo intramedular como se ve en la imagen izquierda, o una placa con tornillos como se ve en la imagen derecha. Otro ejemplo de lesión traumática
muy común en el deporte, pero que no involucra una fractura del hueso, es la luxación. En este caso, una de las articulaciones que se luxa comúnmente es la articulación del hombro, o la articulación también conocida como glenohumeral. El ejemplo lo tenemos en este video: un atleta de básquetbol que al momento en el que disputa un balón sufre una caída con su brazo en flexión, abducción y rotación externa, y entonces esto hace que sufra una luxación de su hombro. En ese momento nosotros podemos ver cómo el brazo se estira, se abre, y al momento en el que rota, ahí es donde se luxa. El paciente siente mucho dolor y la incapacidad para la movilización. La deformidad a nivel articular es muy evidente, inclusive en estos casos se le llama a esa deformidad hombro cuadrado. Si ustedes se fijan, el músculo del deltoides le da su forma redonda al hombro, y cuando se luxa el deltoides se estira completamente, y esto hace que en lugar de ser redondo parezca un rombo, y entonces se ve cuadrado el hombro. Este paciente tiene todos los datos clínicos de una luxación glenohumeral y tiene que ser manejado con una reducción. Si se fijan, el paciente puede moverse, sale caminando, nada más trae mucho dolor, no puede mover el brazo, y lo único que hacen es inmovilizarlo en ese momento y trasladarlo a su atención posterior. Probablemente en la zona médica, la zona médica o de consultorios ahí en el estadio, o si no les es posible reducirlo y manejarlo ahí, lo van a trasladar a un hospital. Otro ejemplo de este tipo de luxaciones es, pues obviamente en los deportes de combate, como en este caso en MMA, donde una palanca forzada excesiva genera un mecanismo de rotación externa en el peleador, y esto hace que se venza la resistencia de sus ligamentos y genera la luxación del hombro. ¿De acuerdo? Ahí termina la pelea, pero pues el hombro del peleador está luxado. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones son muy comunes en el deporte. Podríamos decir que son más comunes que las fracturas expuestas o las fracturas con riesgos vasculares, pero entonces tenemos que saber también cómo las vamos a atender. El tratamiento en la luxación es la inmovilización. ¿Cómo lo vamos a inmovilizar? Puede ser mediante un vendaje de Belpo, como el que se ve en la imagen superior, donde el brazo se mantiene pegado, se deja libre la mano para poder valorar la funcionalidad del nervio radial, o sea, que pueda mover los dedos, que pueda mover la muñeca, y también ver si tiene pulsos o llenado capilar para descartar una lesión vascular. También se puede utilizar un cabestrillo con banda, como en la imagen inferior, donde el brazo se mantiene en esa posición, la mano también queda libre, pero es un cabestrillo que ya está prefabricado. En la zona de competencia administramos analgésicos, antiinflamatorios para quitar el dolor, y podemos hacer un intento de reducción, es decir, tratar de acomodar la articulación luxada. Yo siempre lo he dicho, en la zona de competencia hacemos un intento, si no se logra reducir, entonces se deriva a un hospital, porque es muy probable que este paciente necesite de algo de anestesia para poderlo sedar, poderse dormir, y que la reducción pueda hacerse de una mejor manera. Es muy importante tener esto en cuenta, porque en muchos de los casos se hacen muchos intentos en la zona de competencia, y esto es lo que genera mayor lesión. Es decir, si el paciente no tenía una fractura, al momento de intentar reducirlo por la fuerza lo podemos fracturar, o podemos lesionar alguna estructura nerviosa. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Pues colocar vendajes que no inmovilicen la articulación, o sea, un desperdicio de vendas, un desperdicio de algodón en estos casos, y si se fijan, no está inmovilizada en una posición correcta el hombro. Entonces, pues en estos casos, estos tipos de vendajes no sirven absolutamente de nada. La reducción, como les decía, en la zona de competencia la podemos hacer cuando tenemos conocimiento de las maniobras, número uno. O sea, si yo conozco cómo reducir, lo puedo intentar. Lo intento una sola vez. Si no lo puedo hacer, es muy probable que el paciente tenga una fractura asociada, o nos ha pasado en pacientes que son sumamente fuertes, por ejemplo, pacientes de halterofilia, pacientes de lucha o de judo, que tienen una masa muscular muy grande, que son muy fuertes, pues obviamente los intentos de reducción tienden a ser fallidos. Estos son los pacientes que son candidatos para trasladar a un hospital y que sean sedados, que sean anestesiados, y entonces podamos hacer una reducción efectiva. ¿Qué no debemos de hacer? Utilizar técnicas que no son apropiadas o que no están descritas, o sea, improvisar. Si yo conozco la técnica, lo puedo hacer. Si no conozco la técnica, prefiero evitarla. Un ejemplo de esto es este tipo de técnicas que se conoce como hipocrática.
Inclusive si ustedes ven la imagen de la derecha, esta es tomada de un libro. O sea, hay todavía algunos manuales o libros que la describen como una técnica que se debe de realizar. Sin embargo, si ustedes se fijan en ambas imágenes, el pie está a nivel del hueco axilar y se hace un jalón o un tirón del brazo. Este tipo de maniobras comprometen el nervio axilar y entonces el paciente, pues sí, le logramos acomodar el hombro, pero a la hora de que lesionamos el nervio axilar, el paciente ya no lo va a poder mover. Entonces el hombro está en su lugar, pero no va a haber movimiento, no va a haber acción muscular del deltoides. Entonces este tipo de maniobras están proscritas y no se deben de realizar. Muchos me preguntan, cuando platicamos de esto en la clase, me preguntan que si ustedes como licenciados en cultura física pudieran realizar maniobras de reducción. Claro que sí, si ustedes las conocen y si ustedes las aprenden, las pueden llevar a la práctica. Yo conozco muchos egresados de la licenciatura de cultura física y deportes que trabajan en equipos deportivos, sobre todo de deportes de combate, donde es muy común este tipo de lesiones, lucha, judo principalmente, y que en el momento de la zona en la zona de competencia, en el momento de la práctica, presentan una luxación y ellos saben manejarla o reducirla sin ningún problema. Aquí la cuestión es cuando yo no lo sé hacer y trato de improvisar. Entonces, si yo estoy en esas situaciones, pues yo les recomiendo que aprendan a hacer este tipo de maniobras para que ustedes puedan llevarlas a cabo, pero si no lo sé hacer, preferiblemente inmovilizar con los vendajes o con el cabestrillo y derivar a un hospital para que pueda ser atendido. Otro ejemplo podría ser como en el fútbol soccer. Codo, pero en donde nosotros no podemos descartar que exista algún tipo de fractura. Podemos hacer la reducción en el terreno de juego o podemos hacer la inmovilización y derivar a un hospital. Las maniobras de reducción del codo son muy sencillas. Esto es, me refiero sencillas cuando yo sé hacerlas o cuando yo sé realizarlas. Aquí ustedes ven la imagen, vean cómo se ve la deformidad, se le ve un hueco ahí en el codo y entonces alguien sujeta el húmero, la otra persona hace tracción y entonces en cuanto se logra la distensión de los músculos y de los ligamentos, el codo tiende a recuperar su función y su lugar. Entonces ahí se ve cómo entra y cómo se recupera la flexión y la funcionalidad del codo. Inclusive vean la cara de descanso del paciente, cómo ya siente una relajación. Cuando los pacientes están luxados tienen mucho dolor y en cuanto la circulación se acomoda en su lugar, el paciente dice que descansa del dolor. O sea, el dolor que queda es tolerable y es muy fácil de controlar con analgésicos. Cuando está luxado, por más analgésicos que les demos, el paciente sigue teniendo mucho dolor. Un ejemplo, ya ahorita vimos un ejemplo de una reducción en un hospital de una luxación de codo, pero ¿qué es lo que no debemos de hacer? Lo que yo les decía es que cuando no sabemos cómo manejar este tipo de lesiones, lo peor que podemos hacer es improvisar. Y entonces un ejemplo de esto es esta luxación que tiene este luchador. Por una caída al momento en el que realiza una patada voladora, pues cae y se luxa el codo o una fractura luxación. Acuérdense que en esos momentos no sabemos porque no tenemos radiografías, sin embargo sí vemos la deformidad aparente del brazo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que llega el médico que está en la zona, con su bata muy planchadita, el estetoscopio en el cuello, los zapatos boleados, pero pues obviamente no tiene ningún conocimiento de cómo reducir este tipo de luxaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a improvisar, ¿verdad? Y lo primero que hace es hacer la técnica que ahorita dijimos que no se debía de hacer. Pone el pie, jala el brazo y esto pues no se debe de hacer. Evidentemente la lesión está en el codo y él quiso hacerlo con una reducción de hombro. Lo sigue movilizando y entonces si el paciente no tenía una lesión del nervio, pues aquí la va a tener. Si el paciente no estaba fracturado, aquí lo va a terminar de fracturar. Entonces es importante que si nosotros no sabemos hacerlo, pues no lo hagamos. Lo mejor hubiera sido ahí inmovilizarlo y trasladarlo a un hospital. La otra cosa es, si lo sé hacer, hago un intento y si no lo logro, lo inmovilizo y lo traslado al hospital. Pero si se fijan, el codo sigue luxado, el paciente tiene mucho dolor, ni siquiera se puede mover, lo intenta parar.
¿Y qué es lo que pasa? Pues que obviamente cuando el dolor aumenta, el paciente se desmaya, ¿verdad? Entonces esto es algo que no debemos de dejar que pase y si se fijan, a pesar de que está desmayado, nadie inmoviliza la extremidad. Dijimos que una de las principales recomendaciones en la atención de lesiones musculoesqueléticas es la inmovilización. El haberle puesto ahí una venda a un cartón hubiera sido más eficiente que todos los intentos que se hicieron por tratar de acomodarlo. Entonces, esto es algo muy importante, muchachos. El ejemplo de qué es lo que no debemos de hacer también es algo que nosotros debemos de conocer. Si yo sé hacerlo, lo intento. Si no sé hacerlo, inmovilizo y derivo al paciente. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Acuérdense que tienen que dar una leída, una revisada al tema dentro del libro del PHTLS. Si hay dudas o preguntas, por favor háganmelas llegar a través de los medios de la página de YouTube, a través del correo. Y en la siguiente clase vamos a tratar de despejar las dudas o las preguntas que surgieron. Muchas gracias.